Hola compañeros, maestros, espero y se encuentren muy bien. Soy Alexis Giovanni Hernández Hernández, estudiante del Tecnológico de Tehuacán. En esta ocasión les vendré explicando sobre la unidad número 2 de Administración y Contabilidad, que es Generalidades y Estructura de la Información Financiera. En este caso abarcaremos dos conceptos y entre ellas se encuentran más conceptos. La primera, que es naturaleza de las cuentas contables más usuales, origen, estructuración y significado de los estados financieros, que entre él entra el estado de resultados, balance general, flujo de efectivo, estado de variación con el capital y interacción de los estados financieros. Todos esos temas abarcaremos el día de hoy. En el primer punto estamos hablando sobre la naturaleza de las cuentas contables más usuales. Bueno, nuestro objetivo principal de esta unidad pues sería explicar la naturaleza de las cuentas partiendo de los elementos que conforman los estados financieros. Los hablaríamos en base a los básicos en esta ocasión. Para empezar, hablaremos sobre lo que es una empresa. Bueno, una empresa es una entidad económica que se dedica a la producción, comercialización y prestación de servicios a fin de obtener ganancias. Una empresa puede ser una organización grande o pequeña y tiene como objetivo maximizar la rentabilidad y el valor por sus propietarios y accionistas mientras proporcionan bienes y servicios a sus clientes. Por otro lado, hablaremos sobre los estados financieros. Bueno, los estados financieros se dividen, que esto quiere decir, los estados financieros son informes que reflejan el estado de una empresa en el momento determinado. Normalmente se podría decir a un año, es lo normal a un año. Pero se puede hacer en periodos como de 3 meses, medio año, un mes. Y bueno, se compone de varios documentos que detallan la situación financiera de la empresa. En este caso, los estados financieros está conformado por estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, que lo hablaremos más adelante. Los elementos de los estados financieros. Bueno, en este se desglosa estados financieros básicos, los básicos. Estado de situación financiera, que entre ella entra el activo, el pasivo y el patrimonio. En cambio, en el estado de resultados entra el ingresos, costos y gastos, que también lo hablaremos más adelante. Y pues como tenemos en primer punto activos, bueno, los activos es un recurso con valores económicos que una empresa posee y que se espera que genere un beneficio económico ya sea a muy pequeño futuro o a muy largo futuro, pero por lo normal es a pequeño. Los activos incluyen bienes tangibles como terrenos, edificios, máquinas y equipo, y también bienes intangibles que lo componen por patentes, marcas registradas y derechos de autor. Además, los activos pueden ser financieros como acciones, bonos y cuentas por cobrar. En cambio, el pasivo
Un pasivo es una obligación financiera que una empresa adquiere y que se espera que genere una salida de dinero o activos económicos en el futuro. Los pasivos incluyen deudas, préstamos y cualquier otra obligación financiera que la empresa tenga. Los pasivos se clasifican en funciones de su vencimiento, un pasivo en pasivos corrientes, como deudas que deben pagarse a un corto plazo. Y bueno, hablando de esto, también hablaremos sobre el patrimonio, como se mencionó anteriormente. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que poseen una persona en una empresa. En el, en el caso de las empresas, el patrimonio se divide en dos partes. El patrimonio neto, que incluye aportaciones de los accionistas y las utilidades acumuladas. Y el pasivo, que incluye las obligaciones financieras de la empresa. Para calcular el activo es necesario hacer activo, bueno, sería la ecuación contable, que para estos, en este caso se sacaría el activo, que en este caso sería el pasivo más el patrimonio, que sería igual al activo. Bueno, por otro lado, ahora hablaremos sobre el estado de resultados, que está, como dijimos anteriormente, la conforman los ingresos, costos y gastos. Empecemos a hablar por los ingresos. Por la simple palabra es como, suena como los ingresos, como lo que ganas. Pues sí, en los ingresos de una empresa son todas aquellas ganancias o ingresos económicos netos que se obtienen por la venta de bienes o servicios y que se reconocen en un periodo contable determinado. Los ingresos pueden clasificarse en ingresos operativos que se generan por la actividad principal de la empresa e ingresos no operativos que se generan por actividades diferentes a las actividades principales, como por ejemplo la venta de activos no esenciales o los ingresos por intereses financieros. Es un ejemplo. Mm, el segundo punto son los gastos. Por la simple palabra es los gastos que tiene una empresa. Pues sí, son los egresos o salidas de dinero que tiene una empresa. Tiene que afrontar para desarrollar su actividad. Mm, mantiene su funcionamiento y obtener ingresos en el futuro. Los gastos se clasifican de diferentes categorías, como gastos operativos. Como por ejemplo, aquí sería como la nómina que tiene que pagar, el mantenimiento, suministros y la publicidad. Y también entran los gastos no operativos. Son aquellos asociados con la venta de un activo y su objetivo es reducir la renta gravable de la empresa. Y para sacar el beneficio, o sea, la utilidad, es hacer beneficios es igual a ingresos menos costos y gastos. Así obtendrás el beneficio. Y bueno, para el segundo punto de esta unidad, o el segundo subtema, que es origen, estructuración y significado de los estados financieros. Este sí está un poco larguito, que empezaremos a decir lo que significa el estado de resultados.
Bueno, el estado de resultados es un informe que muestra los ingresos y los gastos de la empresa durante un periodo contable determinado. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, medio año, hasta un año, 2 años, así. También se le conoce como estados de pérdida y ganancias o cuenta de resultados. Este estado financiero muestra cómo se ha obtenido el beneficio o la pérdida de las empresas durante el periodo indicado. Es decir, cuánto ha ganado la empresa por las ventas o bienes o servicios y cuánto ha gastado en los costos asociados con la obtención de estos ingresos. Como verán, en la diapositiva les puse un ejemplo de cómo es un estado de resultados. Aquí les puse un modelo que esto se los comentaré. Que ventas netas. Las ventas netas en este apartado es igual a 160,000 pesos. A eso le vamos a sacar el costo de ventas, que en este caso son 120,000 pesos. Y a esos 160,000 pesos le restamos 120,000 pesos. En este caso, utilidad bruta es igual a 40,000 pesos. Tenemos. En el otro apartado tenemos los gastos administrativos, como ya mencionamos anteriormente, como los ejemplos, que en este caso gastamos 5,000. Gastos de ventas, ya lo habíamos mencionado que es, y unos ejemplos, que en este caso son 4,000. Y depreciación, que en este caso solamente son 1,000. Todo esto se lo restamos a los 40,000 que ya teníamos, que en este caso nos quedó 30,000. En el otro apartado estamos haciendo los gastos financieros, que son 3,000 pesos. Se los restamos a los 30,000 que ya teníamos. Y entonces utilidad antes de impuestos nos queda una cantidad de 27,000. Y a eso se le resta los impuestos que hoy en día tenemos, que en este caso en el ejemplo son 8,100 pesos. Y en la utilidad neta que nos queda es igual a 18,900. Eso es lo que nos quedó de nuestras ventas. Y bueno, saliendo de este tema, sigue el siguiente concepto, que es balance general. Este es muy importante en una empresa. Ya verás por qué. El balance general, bueno, primero te lo voy a explicar. El balance general es un estado financiero que muestra la situación financiera de una empresa en un momento determinado. En términos de sus activos, pasivos y patrimonios, aquí entra en el balance general, entra todo lo que vimos anteriormente. Es un informe contable que ayuda a los usuarios, como los inversionistas y los acreedores, a entender la posición financiera de la empresa. El balance general refleja la igualdad contable básica de que los activos de una empresa son iguales a la suma de sus pasivos y su patrimonio neto, que ya dijimos anteriormente lo que significa. Los activos son los recursos económicos de la empresa, como efectivo, equipos, inventarios y propiedades. Los pasivos son las deudas y las obligaciones financieras que la empresa debe a terceros, como sería aquí, como los préstamos y las obligaciones fiscales. El patrimonio neto es la diferencia
entre los activos y los pasivos y representa la inversión de los accionistas en la empresa. Para que me entiendan mejor de lo que estoy hablando, a continuación les voy a mostrar un ejemplo sobre el balance general, que efectivamente sería este. Lo tomé, que es de Ana María Ropa Deportiva, que es sobre ropa, balance general del periodo de 31 de diciembre del 2018. Por el costado, en este caso sería derecho, están los activos, que en este caso activos, pues los activos corrientes, en este caso efectivo o caja, que en este caso entraron 60,000, 20,000, salieron 15,000 y salieron otros 15,000. En este caso también salieron, bueno, en este caso me quedaron 4,000. En este caso también entraría el inventario, que es 50,000. Local comercial, que eso me quedó, que ingresaron 15,000. Seguirían los activos fijos, los mobiliarios 25,000. Intangibles, software contable, que son 4,000. Por el otro lado, los pasivos corrientes, así se le podría decir. Cuentas por pagar 50,000 y 10,000. Por los activos no corrientes, estamos hablando de los préstamos bancarios, que son 20,000. Y pues en patrimonio entra el capital, que son 60,000. Espero y me hayan medio entendido sobre el balance general, con lo teórico y con el ejemplo. Bueno, por otro lado, entramos con el flujo de efectivo. Este es muy importante. ¿Por qué? Se los explicaré. El flujo de efectivo, también conocido como el cash flow, es una medida de cuánto efectivo entra y sale de una empresa durante un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, es el movimiento de dinero generado por las actividades operativas de la inversión y la financiamiento de una empresa. Y es un indicador clave de la salud financiera a corto y largo plazo. El análisis del flujo de efecto es fundamental para la toma de decisiones financieras en la empresa y puede ayudar a determinar si la empresa tiene suficiente efectivo para cubrir sus operaciones diarias, sus inversiones y pagos a los acreedores. Eso es el flujo de efectivo. Por otro lado, les voy a explicar el estado de variación en el capital. El estado de variación en el capital contable es un estado financiero que muestra cómo se ha desarrollado las inversiones de los accionistas o dueños de una empresa durante determinado tiempo. Como ya dijimos anteriormente, el determinado tiempo, ahí depende de la empresa. Entraría un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, ahí depende de la empresa. Proporciona información sobre los movimientos en la inversión de los accionistas de la empresa, incluyendo los aumentos o disminuciones en el capital social, las reservas, el resultado del ejercicio, entre otras cosas más. Y bueno, esto sería todo por mi parte sobre el tema unidad número 2. Mi nombre es Alexis Giovanni Hernández Hernández y hasta aquí llega el tema número 2, que es
que es generalidades y estructura de la información financiera. Muchísimas gracias. Espero y me hayan entendido. Si no, cualquier duda, pregunta, me la pueden dejar abajo y yo se las contesto muy rápidamente y entendible. ¿Sale? Bueno, hasta luego. Adiós. 10.